En el invierno de 1995, en las montañas heladas de Chechenia, los soldados rusos comenzaron a susurrar sobre un enemigo más aterrador que la muerte misma. No porque ella te mató, sino por dónde ella apuntó. Decían que era rubia, silenciosa, invisible con sus mallas blancas que se mimetizaban a la perfección con la nieve. Una francotiradora tan precisa, tan paciente, tan despiadada, que no malgastaba balas en el corazón ni en la cabeza. No, apuntaba más abajo, mucho más abajo, a la única parte de un hombre que, en la brutal lógica de la guerra, definía si seguía siendo un hombre. Las historias se propagaron como un contagio por las trincheras, de unidad en unidad, de recluta en recluta. Pronto no se trataba solo de Chechenia. Estas mujeres fantasma, siempre bálticas, siempre rubias, siempre vestidas de blanco, según se decía, perseguían a soldados rusos en media docena de zonas de conflicto. Abjasia, Nagorno-Karabaj, Dagestán. Allí donde el imperio soviético se había fracturado y desangrado, allí estaba ella, el fantasma de las mallas blancas, el ángel de la emasculación. Pero aquí está la cuestión. Prácticamente no hay evidencia de que estas mujeres realmente existieran. No hay bajas confirmadas, no hay francotiradores capturados que coincidan con la descripción, no hay registros militares del Báltico, no hay pruebas documentales, solo rumores, susurros, folclore que se transmite de un soldado aterrorizado a otro en la oscuridad. Así que aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. ¿Por qué miles de hombres, a lo largo de múltiples guerras, creyeron en un enemigo que probablemente nunca existió? Porque voy a contarles algo que desafía todo lo que creen saber sobre el miedo, sobre la guerra, sobre lo que realmente destroza la mente de un soldado. El arma más poderosa en cualquier campo de batalla no es un arma, no es una bomba, ni siquiera es la muerte. Es la historia, el mito, la pesadilla que no puedes ver, pero que crees firmemente que te persigue. Y el mito de las medias blancas revela algo tan profundo psicológicamente sobre la masculinidad, el poder y la vulnerabilidad que, una vez que lo comprendes, nunca volverás a ver el combate, ni a ti mismo, de la misma manera. Mira, esta no es una historia sobre francotiradores en absoluto. Trata sobre lo que sucede cuando lo que más temes no es perder la vida, sino perder la identidad misma que te hace creer que tu vida tiene poder. Trata sobre cómo los ejércitos crean fantasmas para dar sentido al caos, cómo el género y la guerra colisionan de maneras que exponen nuestras inseguridades más profundas, y cómo los enemigos que inventamos revelan mucho más sobre nosotros que sobre las personas contra las que realmente luchamos. Al final de esto, entenderás por qué el oponente más temible no es el que puede matarte. Es el que puede destruirte, el que puede arrebatarte todo lo que creías que te hacía fuerte y dejarte preguntándote quién eres cuando tu poder desaparece. El fantasma de las mallas blancas nunca estuvo realmente cazando soldados en Chechenia. Nos ha estado cazando a todos, en cada guerra, en cada conflicto, desde siempre. Y ella plantea una pregunta que toda persona, independientemente de su género, debe responder en algún momento. ¿Quién eres cuando todo aquello en lo que confías para sentirte fuerte, de repente se ve atacado? Descubramos qué descubrieron los reclutas rusos en esas montañas heladas y por qué su respuesta te importa ahora mismo, de maneras que aún no te has dado cuenta. Imagínate esto. Tienes 19 años, te han reclutado en el ejército ruso. Has tenido unas 6 semanas de entrenamiento, apenas lo suficiente para aprender a apuntar con el fusil.
y ahora estás acurrucado en un edificio bombardeado en Grozny, la capital de Chechenia, donde la guerra urbana ha convertido cada ventana en una posible sentencia de muerte. Tu comandante no es mucho mayor que tú. Nadie sabe realmente lo que hace. La Unión Soviética se derrumbó hace apenas unos años y esta nueva Rusia intenta mantener unido un imperio que se fractura por divisiones étnicas. Chechenia quiere la independencia. Moscú quiere el control. ¿Y tú? Solo quieres sobrevivir. Ahí es cuando escuchas la historia. Viene de un soldado de otra unidad, luego de otra, luego de tu propio compañero de escuadrón, jurando que le pasó al pelotón de su amigo la semana pasada. Mujeres bálticas, estonias, letonas, lituanas, ex biatletas olímpicas convertidas en francotiradoras mercenarias. Rubias, entrenadas atléticamente, vistiendo mallas blancas para camuflarse en invierno, y no están aquí para matar soldados rusos. Están aquí para castrarlos. Los detalles son siempre vívidos, siempre específicos. Espera durante horas en la nieve, completamente inmóvil. Cuando un soldado se expone, literalmente, para orinar o simplemente caminar descuidadamente, ella dispara. No para matar, para mutilar, para destruir la única parte de él que representa su hombría, su futuro, su poder. Algunas versiones dicen que vengan la ocupación soviética de los países bálticos. Otras afirman que son mercenarios a sueldo que trabajan para los separatistas chechenos. Unos pocos susurran que lo hacen por deporte, coleccionando trofeos. La historia muta a medida que se difunde, pero la esencia sigue siendo la misma. Mujeres rubias, con mallas blancas, cazando la masculinidad rusa con precisión quirúrgica. Y esto es lo que lo hace fascinante. El mito no se queda en Chechenia. Investigadores militares documentaron esta misma leyenda extendiéndose por prácticamente todas las zonas de conflicto postsoviético en la década de 1990. Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj, Dagestán, donde quiera que las fuerzas rusas o respaldadas por Rusia luchaban contra separatistas étnicos, aparecía el fantasma de los calzas blancas. Distintas guerras, distintos enemigos, pero siempre el mismo fantasma rubio atacando la misma anatomía vulnerable. Ahora, uno pensaría que si estas mujeres fueran reales, si estuvieran operando en media docena de zonas de guerra durante casi una década, habría evidencia, ¿verdad? Registros militares, combatientes capturados, informes de campo de batalla, fotografías, documentación médica de estas lesiones específicas, tribunales de crímenes de guerra. Algo. Pero no hay casi nada. Sí, las mujeres lucharon en estos conflictos. Algunas sirvieron como médicas, otras en logística y comunicaciones. Unas cuantas se unieron a unidades de combate irregulares. Existen testimonios verificados de francotiradoras en varias guerras postsoviéticas, continuando una orgullosa tradición de la Segunda Guerra Mundial, cuando mujeres soviéticas como Alia Moldagulova se convirtieron en heroínas célebres con cientos de bajas confirmadas. Pero las mujeres bálticas en concreto, vestidas con mallas blancas, atacando sistemáticamente los genitales masculinos, la evidencia archivística es extremadamente escasa. Los estonios que sirvieron en zonas de conflicto han expresado su profunda incomodidad con la leyenda. Es degradante, ofensiva y carece por completo de fundamento en su historia militar. Los países bálticos apenas habían consolidado su independencia, no estaban desplazando secretamente escuadrones de francotiradores para combatir en las guerras periféricas de Rusia. Así que nos quedamos con un enigma. Miles de reclutas rusos, a lo largo de múltiples guerras, creían en el mismo enemigo. Compartían las mismas descripciones, las mismas tácticas, la misma pesadilla. Unidad tras unidad, año tras año, la historia sobrevivió y se difundió. Pero esto es lo que deben entender. La ausencia de pruebas no es lo que importa. Lo que importa es lo que sucede cuando miles de hombres creen en la misma pesadilla.
porque la creencia tiene poder. Las historias tienen poder. Y en la guerra, sobre todo en la guerra caótica, brutal y asimétrica, donde no siempre puedes ver al enemigo, las historias que te cuentas pueden ser más peligrosas que las balas. El mito de las medias blancas se propagó mediante un mecanismo muy específico, la historia oral. No a través de informes oficiales, ni de informes de inteligencia militar, solo soldados hablando con soldados, en los cuarteles, en las trincheras, durante las largas y aterradoras noches en las que estás demasiado nervioso para dormir. Así es como siempre ha funcionado el folclore militar. Mucho antes de las redes sociales, los soldados creaban y difundían mitos para comprender el caos incomprensible del combate. Estas historias sirven como infraestructura psicológica, dan forma a un miedo informe, transforman el terror abstracto de cualquiera podría matarme desde cualquier lugar y en cualquier momento en algo concreto, algo que puedes imaginar, algo de lo que puedes advertir a tus compañeros. Cuidado con la mujer de las medias blancas. De repente, la amenaza tiene rostro, un método, una lógica. Tu hipervigilancia tiene un objetivo. Tu miedo tiene un nombre. Y ese nombre es siempre, siempre una mujer. No cualquier mujer, ni una figura materna, ni una camarada, ni siquiera una simple combatiente enemiga que casualmente es mujer. No, ella es algo completamente distinto, algo que revoluciona todo lo que te han enseñado sobre las mujeres, sobre la guerra, sobre el orden natural del mundo. Ella es el ángel vengador. Y no está aquí para cuidar, no está aquí para sanar, ni siquiera está aquí para matarte limpiamente. Está aquí para destruirte. A lo largo de las culturas y los siglos, existe un arquetipo que aparece una y otra vez en el folclore militar masculino. El psicólogo Carl Jung denominó a estos arquetipos patrones del inconsciente colectivo, símbolos universales que habitan en la psique humana y expresan miedos y deseos demasiado profundos para el lenguaje común. El ángel vengador es uno de ellos. Ella es Medusa, cuya mirada petrifica a los hombres. Ella es la valquiria, que elige quién vive y quién muere en el campo de batalla. Ella representa todos los mitos sobre las mujeres guerreras que no solo luchan contra los hombres, sino que se centran específicamente en lo que los hace hombres. Y aterroriza porque invierte el orden esperado del mundo. Piensen en lo que la sociedad nos enseña sobre las mujeres y la guerra. Se supone que las mujeres son cuidadoras, dadoras de vida, las personas contra las que luchan los soldados, no peleando contra. Cuando una mujer empuña un arma, especialmente con precisión letal, ya está transgrediendo un límite fundamental. Pero ¿qué ocurre cuando utiliza esa habilidad específicamente contra la capacidad reproductiva masculina? Eso no es solo combate, es aniquilación simbólica. La castración, en términos psicológicos, representa mucho más que una lesión física. Es la pérdida definitiva de poder, control e identidad masculina. En muchas culturas, el honor, el estatus social y la autoestima masculinos están profundamente ligados a la capacidad reproductiva y la potencia sexual. Ser castrado no es solo ser herido, es ser deshecho, ser despojado de la forma más íntima e irreversible imaginable. La francotiradora de mallas blancas encarna este arquetipo a la perfección. Es fría, calculadora, paciente, no mata en el fragor de la batalla. Espera, oculta el momento de máxima vulnerabilidad. Y entonces ataca justo en el punto que transforma a un hombre de guerrero en... ¿qué? ¿Algo menos? ¿Algo diferente? Es por esto que el mito es tan potente psicológicamente.
No se trata realmente de una bala. Se trata del miedo a que toda tu identidad, todo lo que crees que te hace poderoso, todo lo que la sociedad te ha dicho que define tu valor como hombre, pueda ser arrebatada por alguien que se supone es más débil que tú. Una mujer. Y no cualquier mujer, sino una que ha convertido la feminidad tradicional en un arma. Usa su supuesto atractivo físico, rubia, atlética, como camuflaje para una precisión despiadada. Aprovecha el momento en que los soldados varones quedan literalmente expuestos, vulnerables, biológicos. Representa todos los miedos que la cultura militar patriarcal tiene sobre el poder femenino, que es engañoso, que ataca la masculinidad misma, que busca venganza por la dominación masculina. Los psicólogos militares que estudian estos mitos han descubierto que cumplen múltiples funciones en la psicología del soldado. Primero, externalizan ansiedades profundas. En lugar de enfrentar el propio miedo a la vulnerabilidad, la mortalidad y la impotencia, miedos humanos normales que la cultura militar exige suprimir, los proyecta sobre una figura enemiga. El francotirador de las mallas blancas se convierte en el contenedor de todo aquello a lo que no puedes admitir que le temes. En segundo lugar, estos mitos crean cohesión grupal. Cuando tú y tu unidad creen en la misma amenaza, se unen a través del miedo compartido. Se cuidan mutuamente, intercambian historias que refuerzan la identidad grupal. El mito se convierte en un pegamento social que mantiene unidos a jóvenes que, de otro modo, podrían desmoronarse bajo la presión psicológica de la guerra asimétrica. En tercer lugar, y esto es crucial, el mito refuerza las normas tradicionales de género precisamente al dramatizar su transgresión. Al convertir a la combatiente en un monstruo castrador, el mito dice indirectamente: esto es lo que pasa cuando las mujeres tienen poder. Esto es lo que te harán. Es una advertencia envuelta en una historia de fantasmas que advierte contra la disrupción de la cultura militar masculina. Pero aquí está la paradoja. El mito también revela cuán frágil es realmente esa identidad masculina. Si una bala en una parte del cuerpo puede destruir por completo tu identidad, ¿cuánto poder tenías realmente? Si una mujer con un rifle amenaza no solo tu vida, sino también tu identidad fundamental, ¿qué dice eso sobre los cimientos sobre los que has construido tu identidad? Los reclutas rusos que creían en el mito de las mallas blancas eran jóvenes sometidos a condiciones brutales para las que no estaban preparados. Muchos provenían de entornos donde los roles de género eran rígidamente tradicionales. Y ahora se enfrentan a un enemigo que no sigue las reglas de la guerra convencional. Guerrilleros escondidos en las montañas, francotiradores urbanos en edificios de apartamentos. En ese caos, el mito de la francotiradora que ataca la masculinidad cobra un sentido psicológico perfecto. Da forma al terror informe, explica por qué te sientes tan vulnerable, tan descontrolado, tan desmoralizado por esta guerra. No es que seas débil, no es que tengas miedo, es que hay un fantasma ahí fuera buscando lo que te hace hombre. Y los fantasmas, como todos sabemos, son en realidad solo proyecciones de nuestros propios miedos que adquieren forma y una historia. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Hubo francotiradoras en las guerras de Chechenia? Sí, pero la realidad es mucho más compleja y menos sensacionalista que el mito. Las mujeres participaron en los conflictos chechenos en múltiples funciones. Algunas sirvieron en las fuerzas rusas como médicas, especialistas en comunicaciones y personal de apoyo. En el bando separatista checheno, las mujeres se unieron tanto en funciones tradicionales de apoyo como combatientes. Existen casos documentados de mujeres chechenas que lucharon en unidades irregulares, realizando tareas de reconocimiento y sí, algunas sirviendo como francotiradoras. Pero esto es lo que la evidencia realmente demuestra. Estas mujeres eran soldadas en guerra, no figuras mitológicas que buscaban la anatomía masculina.
Luchaban por la independencia política, por sus familias, por sobrevivir en un conflicto brutal. Sus motivaciones eran las mismas que las de los combatientes masculinos, no una cruzada simbólica contra la masculinidad. El registro oficial muestra que las combatientes actúan con los mismos objetivos tácticos que cualquier soldado: eliminar amenazas enemigas, mantener territorio, sobrevivir. No existe documentación creíble de ataques sistemáticos contra genitales masculinos. Ninguna combatiente capturada confiesa tales tácticas. No hay registros médicos que muestren patrones de estas lesiones específicas más allá del caos aleatorio de la guerra. Pero lo que hizo el mito fue tomar lo real, las mujeres como combatientes capaces y peligrosas, y transformarlo, a través de la lente de la ansiedad masculina, en algo arquetípico. Tomó la amenazante realidad de que las mujeres podían ser tan letales como los hombres y la amplificó hasta convertirla en una pesadilla específicamente sobre la masculinidad bajo ataque. Esta transformación nos dice algo importante. No solo tememos a lo real, tememos lo que la realidad significa para nuestra identidad. La cultura militar rusa, como la mayoría de las culturas militares, se basaba en ideales masculinos: fuerza, dominio, control e invulnerabilidad. Cuando esa cultura se topaba con combatientes efectivas, peligrosas y que operaban fuera de los roles de género tradicionales, se generaba tensión psicológica. El mito resolvía esa tensión convirtiendo a estas mujeres en monstruos, no solo peligrosos, sino específicamente, simbólicamente peligrosos para la propia hombría. Y una vez que ese mito se afianzó, se reforzó a sí mismo. Cada lesión inexplicable, cada emboscada de un francotirador invisible, cada momento de vulnerabilidad podía atribuirse al fantasma de las mallas blancas. El mito no necesitaba ser cierto para ser poderoso, solo necesitaba explicar lo que sentían los soldados. Miedo, vulnerabilidad, castración ante un enemigo que no podían ver, predecir ni dominar con una fuerza superior. El mito de las medias blancas se extendió de boca en boca, de soldado a soldado, en la década de 1990. Tardó meses y años en cruzar las zonas de conflicto. Hoy, un mito como ese se globalizaría en cuestión de horas. Piensen en cómo se difunden hoy las leyendas militares, las plataformas de redes sociales, las aplicaciones de mensajería, los videoclips que se pueden manipular, mejorar y hacer que parezcan reales, los algoritmos que amplifican el contenido emocionalmente atractivo. ¿Y qué es más atractivo que una historia que despierta profundos temores sobre la identidad y el poder? La guerra de información moderna no se limita a usar balas y bombas, también convierte los mitos en armas. Durante conflictos recientes hemos visto cómo las leyendas urbanas sobre combatientes enemigos se propagan más rápido que las noticias reales. Desinformación sobre atrocidades, tácticas y amenazas, todo diseñado para desencadenar exactamente el tipo de respuesta psicológica que el mito de las mallas blancas creó de forma natural. La diferencia ahora reside en la escala y la velocidad. Una historia aterradora que antes podría haberse quedado en el ámbito de una unidad militar, ahora puede llegar a millones de personas antes de ser verificada. Los videos deepfake pueden comprobar el mito, las cámaras de eco refuerzan la creencia, y el impacto psicológico, el miedo, la cohesión grupal a través de la ansiedad compartida, el refuerzo de los estereotipos de género, ocurre en tiempo real. Estamos observando cómo esto se refleja en las dificultades de los ejércitos modernos para integrar la perspectiva de género. A medida que más mujeres se incorporan oficialmente a roles de combate, los viejos mitos se adaptan. No desaparecen, sino que evolucionan.
Encontrarás foros en línea donde los soldados varones comparten preocupaciones sobre las combatientes que reflejan los mismos temores arquetípicos, que las mujeres son engañosas, que amenazan la cohesión de la unidad, que su presencia, de alguna manera, socava la identidad militar masculina. El fantasma de las mallas blancas se ha vuelto digital. Está en la sección de comentarios, está en las teorías de la conspiración, está en los memes sobre las contrataciones de DEI en las fuerzas especiales. Mismo arquetipo, mismos miedos, nuevo medio. Comprender esto es importante porque estos mitos no solo afectan a los soldados, determinan nuestra forma de pensar sobre el género, el poder y la vulnerabilidad. Cuando contamos historias sobre mujeres amenazantes, ya sean francotiradoras, acusaciones de Me Too o mujeres en puestos de poder, a menudo activamos los mismos patrones psicológicos. La pregunta no es si la amenaza es real. La pregunta es, ¿por qué nos empeñamos tanto en que se trate específicamente de la destrucción de nuestra identidad? El mito de las mallas blancas persistió no porque las mujeres del Báltico estuvieran cazando soldados rusos, sino porque esos soldados necesitaban una historia para explicar lo que estaban experimentando. Una profunda vulnerabilidad en una situación en la que se suponía que eran poderosos. El entrenamiento militar enseña a los hombres, especialmente en las culturas militares tradicionales, que son guerreros, protectores, dominantes, en control. Luego se ven arrojados a una guerra asimétrica donde nada de eso es cierto. El enemigo es invisible, cada momento es incierto. La muerte puede surgir de cualquier lugar. No tienes el control, intentas sobrevivir desesperadamente. Esa realidad es psicológicamente insoportable si toda tu identidad está construida sobre el poder masculino. Así que creas una historia que explica por qué te sientes inseguro sin admitirlo. No es que la guerra sea un caos y seas vulnerable porque todos los humanos en combate lo son. No, es que hay una amenaza específica, de género, que acecha específicamente tu poder masculino. El mito te permite seguir creyendo en tu propia fuerza mientras explica por qué no te sientes fuerte. Y este es el mecanismo que todos usamos todos los días fuera del combate. Cuando sentimos que nuestra identidad está amenazada, nuestro estatus, nuestra competencia, nuestro valor, creamos historias sobre amenazas externas en lugar de afrontar la pregunta interna. ¿Qué pasa si quien creo que soy no es tan estable como creía? Culpamos al algoritmo cuando nuestro contenido no funciona. Creamos teorías conspirativas cuando nuestro bando político pierde. Nos contamos historias sobre otros amenazantes, ya sean mujeres, inmigrantes, generaciones más jóvenes, quienes sean, que atacan específicamente lo que nos hace sentir poderosos. Porque enfrentarse a la verdad, que la identidad es frágil, que el poder es temporal, que quienes somos es siempre provisional, es aterrador. Mucho más aterrador que un fantasma con medias blancas. Los reclutas rusos no eran cobardes por creer en el mito. Eran humanos. Hacían lo que los humanos hacen ante la incertidumbre existencial: crear significado a través de la historia. La pregunta es, ¿qué mitos estás creando? ¿Qué fantasmas estás conjurando para evitar enfrentar tu propia vulnerabilidad? ¿Recuerdas cómo empezamos? En las montañas de Chechenia, soldados rusos susurraban sobre un enemigo más aterrador que la muerte. Una francotiradora rubia con mallas blancas que no te apuntaba al corazón ni a la cabeza, sino más abajo, mucho más abajo. Te dije que no se trataba de francotiradores en absoluto. Ahora entiendes por qué. El fantasma de las mallas blancas nunca estuvo cazando soldados en Chechenia. Estaba cazando algo mucho más peligroso: la historia que los hombres se cuentan sobre quiénes son cuando todo lo que creen que los hace poderosos es repentinamente el blanco. No estaba apuntando a cuerpos, estaba apuntando a la identidad misma. Y lo hizo sin disparar un solo tiro. Esto es lo que esto significa para ti, ahora mismo,
Hoy, independientemente de si alguna vez has estado cerca de un campo de batalla, cada uno de nosotros construye su identidad sobre algo que cree que le da poder, estatus, inteligencia, fuerza física, belleza, control, éxito. Y protegemos esas cosas con fervor porque nos hemos convencido de que sin ellas no somos nada. Pero ¿qué pasa si el momento más aterrador de la vida no es perder lo que te hace poderoso, sino descubrir quién eres cuando ya no está? Esa es la pregunta que el mito de las medias blancas realmente planteaba. No sobreviviré, sino ¿seguiré siendo? ¿Y si sobrevivo disminuido? Los reclutas rusos crearon un fantasma para darle rostro a ese miedo. Probablemente creas diferentes fantasmas, diferentes historias sobre amenazas a tu identidad, diferentes enemigos, reales o imaginarios, que crees que atacan lo que te hace tú. Comprender esto lo cambia todo, porque una vez que comprendes que tus miedos más profundos no se refieren a enemigos externos, sino a cuestiones internas de identidad, puedes dejar de luchar contra fantasmas y empezar a hacerte mejores preguntas. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Qué son tus medias blancas? ¿Cuál es el mito que has creado para explicar por qué eres vulnerable? Y lo más importante, ¿qué pasaría si dejaras de creer que tiene poder sobre quién eres? Porque esta es la verdad que esos soldados rusos finalmente tuvieron que afrontar, y la verdad que tú estás afrontando ahora. El enemigo que puede destruirte solo existe si crees en la historia. ¿Qué miedo identitario proteges más? ¿Contra qué fantasma has estado luchando? Deja tu respuesta abajo. Tengo mucha curiosidad por saber qué mitos has descubierto en tu vida. Si esto cambió tu forma de ver el miedo, el poder y las historias que nos contamos, eres justo el tipo de persona para quien hago estos videos. Suscríbete, porque apenas estamos explorando los mitos que moldean cómo nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Los fantasmas que creamos revelan quiénes somos realmente. Sigamos cazándolos juntos.